Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo del INGP. Estamos desarrollando el primer simulador que será por cable y con el cual cada cliente podrá convertirse en un piloto de motos desde el salón de su casa. Hoy estamos aquí presentando el simulador de niño, durante los cuales hemos tenido aquí a un joven piloto probando el simulador, ha estado jugando con el smartphone, ha también podido jugar con la PlayStation y estamos desarrollando ahora mismo el simulador infantil. Para el simulador de adulto queremos crear la experiencia completa que pueda tener cualquier piloto, conectado a la realidad virtual, en una competición internacional y con una moto que sorprenderá a todo el mundo. Bueno, pues en primer lugar tenemos a Salva. Salva es el CEO de la startup INGP. Por ahí tenemos a Adrián, Software Developer, Javier Rosselló, Business Developer y bueno, aquí un servidor, Víctor Crespo, Strategic Alliances de INGP. El IGP nace de la supuesta necesidad que tienen los aficionados de videojuegos de motos a tener periféricos. Hasta el momento no existía nada, a diferencia de los juegos de coches que sí que tienen volantes, pedales, asientos y estructura. Entonces nosotros nos decidimos por este producto ya que veíamos una falta o una necesidad en el mercado sobre él. Bueno, Javier y yo hemos tenido la oportunidad de poder estar en San Francisco, donde hemos podido llevar el proyecto, hemos presentado a empresas de primer nivel que tienen toda la tecnología para hacer este proyecto escalable como nosotros queremos. El feedback que hemos recibido ahí desde parte de empresas de motociclismo y empresas de gaming ha sido súper positivo y bueno, la verdad es que muy interesados en nuestro producto y seguramente por ahí serán cosas muy interesantes. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido suerte porque hemos sido preseleccionados para entrar a una ciudad valenciana. Estando aquí en nuestra tierra es perfecto y bueno, gracias a ella nos va a aportar una financiación que ahora mismo necesitamos para impulsar tanto el prototipo de niños como el adulto. En la fase de pequeños lo que queremos hacer es hacer los últimos retoques para tener el producto final. Y en cuanto al prototipo de adulto lo que queremos hacer es seguir desarrollándolo ya con recursos y poder lanzar el producto que queremos